En este caso, Benítez. Primer penal para Arabia Saudita y Benítez. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy un día más con el torneo del Maurice Reveló 2023, sí, el ex Esperanzas de Toulon. Y hablando de una selección que siempre está ahí de pie, que siempre cumple, que siempre está a la altura de las expectativas, hablamos de la selección de Venezuela y en este caso frente a Arabia Saudita. La fecha número 2, en este caso en un grupo que está complicado también con Francia y Costa Rica. Y aquí venimos a hablar del gran partido de la Vinotinto y hablar de todo lo que ha sucedido y de cómo se ha dado este triunfo para poder seguir con vida y pensar en lo que puede llegar a ser semifinales y final de este torneo que siempre le es de buena manera a la Vinotinto. Así que sin mucho más para decirles, aquí abajo, sí, se suscriben con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con toda la fecha número 2 de la Vinotinto de Venezuela, en este caso frente a Arabia Saudita. Vamos el análisis desde el video de Camilo Fútbol Vinotinto, siempre con el mejor contenido de Venezuela y de toda la Vinotinto justamente. Se pueden ir a suscribir a su canal, en este caso su gran video, su gran resumen. En este caso arrancamos con la jugada de Arabia Saudita, la primera de riesgo del partido, bien controlada por Benítez, el arquero de Venezuela, pero a partir de ahí fue show, fue stand-up de Venezuela. Sí, fue un ir constantemente atacando al equipo saudí, en este caso, y no pudiendo marcar. Le está costando mucho el gol a Venezuela, le está costando la conversión, el juego lo tiene. Nace ahí desde Miki Romero en el medio, jugando con Chacón, jugando con Rodríguez, obviamente con la finalización en este caso en el primer tiempo de Hernández, de Santis, de alguna u otra manera llegando Venezuela y con una buena conexión, una buena dinámica, un buen juego tiene la Vinotinto, bien formado siempre de un juego que trata de ser vistoso y llegando al fondo de la cancha, superando en todo momento a Arabia Saudita que no lograba retener a la Vinotinto, a Venezuela en este caso, y se daba esto. Como ustedes lo estarán viendo, Arabia Saudita cada tanto tenía alguna que otra llegada, pero Venezuela se defendía, sabía cómo evitar el cero en su arco, cómo dejarlo así, cómo cubrir a Benítez en este mismo instante, en este partido frente a Arabia Saudita, que incomodaba cada tanto, pero como ya les digo, ¿no? El trámite fue mayormente para Venezuela, superó a la selección de Arabia Saudita en gran parte del encuentro con llegadas, pero como siempre les digo, le faltaba esa conversión, ese último toque. Aquí nuevamente queriendo intentar el centro ya dentro del área grande la pelota para Venezuela, y en este caso, bueno, bien salvado por el saudí, nuevamente con pelota parada, incluso el cabezazo pasa cerca, bien por el arquero, era un muy buen cabezazo para Venezuela que quería abrir el marcador y que no podía. O por ahí alguna mala definición, algún último mal pase, en este caso un buen cabezazo, pero impedido por el arquero, el cabezazo de Ferro que iba bien, que buscaba ángulo, y así se iban los trámites para el segundo tiempo. Y otra vez, más de Venezuela, por arriba del travesaño, no podía marcar, no se le daba entre los tres palos blancos, no podía Venezuela, le falta esa eficacia. Acá también, buena presión, bien obligando al error, y acá en esta situación, offside para Venezuela. En este caso Alcócer tenía la posibilidad. Buena presión, buena recuperación de Venezuela para tener la posibilidad de, estando en superioridad numérica, marcar, pero hay una ínfima diferencia. Offside de Alcócer, que bueno, ya lo tenemos conocido de lo que fue el sudamericano, y en este caso queriendo marcar, pero no se podía. Venezuela seguía en cero. Aquí de vuelta el remate y el desvío. Y nuevamente que ahora sí, Guarirapa ponía el 1-0, pero por offside. Offside nuevamente, el remate lo desvía perfecto, pero estaba en offside. No lo seguía nadie y estaba en fuera de juego nuevamente, ya llegando al gol. O sea, marcaba los goles Venezuela, pero en fuera de juego claros, no hay ningún tipo de duda, no hubo ningún tipo de injusticia y seguía yendo al frente con todo lo que iba ya metiendo en campo, no solo los que estaban, entraba Alcócer, entraba Guarirapa,
Iba a entrar Daniel Pérez, Kervin Andrade, o sea, iba metiendo ofensiva, queriendo romper ese cero de Arabia Saudita que estaba al caer, que se defendía con lo que podía, pero Venezuela atacaba bien. Venezuela la atacaba con gente y de buena manera, llegando bien al arco rival, aprovechando de contra. En esta también, esta es una lástima, porque el centro del Alcócer era gol y lamentablemente Guarirapa no le puede dar bien a la pelota. Entrando también Daniel Pérez, como lo decíamos, otro de los grandes delanteros que se ha destacado en el torneo del Maurice Reveló 2022. Esta era clave, porque podría haber sido gol y sin embargo seguía 0-0. Increíblemente, como ustedes lo están viendo en imagen, como yo, increíblemente el partido para Venezuela seguía 0-0. No se ponía en ventaja. Y como les dije, no les mentí, stand-up de Venezuela. Show de Venezuela, monólogo de la Vinotinto que iba ataque tras ataque tras ataque, y Arabia Saudita se defendía o hasta incluso tenía un poco de suerte de que la falta de eficacia de Venezuela era la necesaria para seguir 0-0. Aquí nuevamente y Pérez, Danielito Pérez, que le pega, y otra vez el arquero, en última instancia el arquero de Arabia Saudita para seguir en 0. Este pelotazo largo, nuevamente se encuentra solo con el arquero y bien achicado igualmente, estaba bien definido, la quiso cruzar, el arquero achicó muy bien, lo tenía encima totalmente, casi atajada de handball, de balonmano, y seguía todo tranquilo. El técnico de Venezuela lo decía, todo bien, todo más que regio, todo perfecto, y Venezuela que seguía buscando y Baliño que estaba un poco impaciente porque ya no sabía qué cambios hacer, o sea, era falta de eficacia, nada más, un poco de suerte a poder marcar y llevarse el partido en los 90, ¿no? Evitar los penales acá desde lejos, ya de remate de afuera, cabezazo, pelota parada, jugada, lo que sea, y Venezuela no podía romper el 0. No podía y se iba a los penales, porque recuerden que en el Maurice Reveló siempre alguien tiene que ganar, y en este caso, si no se puede, si hay igualdad en los 90, se van a penales para ver quién suma de a 3. En esta primera instancia, Alcócer, que nunca te falla, ha marcado todos los goles de penal de Venezuela en el Sudamericano y más también, y Alcócer nuevamente no te falla. En este caso, Benítez, primer penal para Arabia Saudita, y Benítez siguiendo con el gran ánimo y el gran presente de los arqueros venezolanos. El segundo en este caso, y nuevamente gol para Venezuela, Danielito Pérez, otro de los grandes goleadores que tiene la Vinotinto a nivel juvenil. Segundo penal para Arabia Saudita, la quiere picar el 5 y mirá dónde la manda. Y Benítez se lo grita porque era sobrada eso, ¿eh? Y se ponía en ventaja Venezuela. Sí, se ponía en ventaja Venezuela 2-0, pero Ferro iba a dejar las cosas todavía 2-0. No podía sacar más diferencia, que era el final. Era casi el final. Nuevamente Arabia Saudita, y yo no sé si uno solo sabía patear y el resto no, o si realmente se pusieron nerviosos ya por el primer penal que Benítez atajó, pero nuevamente seguíamos 2-0. Y aquí a matar. Ah, sí, a liquidar. Ahí Venezuela ya adentro, ya con todo, ya no había dudas de nada, no le temblaba el pulso a Vivas, otro de los centrales que iba por todo, y Venezuela ganándole a Arabia Saudita, que ya le había ganado por penales en la primera fecha a Francia, en este caso la Vinotinto, en este caso Venezuela sigue soñando, sigue con vida en su grupo para soñar por esas semifinales y esa final que el año pasado se le ha hecho esquiva y de manera muy polémica. La Venezuela de Baliño mereció, la verdad que era merecido el triunfo y se le dio por penales, una lástima que no por los 90, pero por penales se le dio, ganó, logró 3-0 en 4 tandas, 3-0, no le han hecho goles directamente ni en el partido ni en los penales, increíble, y encima sabiendo que Arabia Saudita le había ganado a Francia por penales y que Venezuela venía torcido porque venía de perder por penales con Costa Rica. La verdad es que muy bien, y a falta de una fecha, ¿no? Que se le viene Francia, se le viene lo que fue la final del Maurice Reveló del año pasado. Hay ahí alguna cierta pica de alguna polémica que se dio en el último partido del torneo del 2022. Y bueno, veremos qué pasa. Si Francia hoy le gana a Costa Rica, sería importante para que queden todos con 3 unidades y Venezuela pueda depender de alguna manera de sí mismo para poder llegar a lo que son las semifinales y finales, que recuerden que
el mejor segundo y los 3 primeros van a estar clasificando, el resto irá por los puestos que siguen. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Triunfo de la Vinotinto por penales, vale igual, son 3 puntos aquí en este Maurice reveló. Y espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir los que no lo estén, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like por el triunfo de la Vinotinto, que mereció más inclusive, pero bueno, dedito para arriba. Comenten qué les pareció, cómo vieron a esta selección, cómo vieron a los distintos jugadores que fueron moviéndose, que tuvieron minutos, cómo la ven de cara a lo que viene en la última fecha frente a Francia, para ver si llega a estar entre los 3 primeros o el mejor segundo. Todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.